A través de los sonidos, ritmos y silencios, la música despierta en cada ser humano sentimientos y sensaciones capaces de remontarnos a diferentes estados de ánimo. Se presenta el trío estudiantil del plantel, quienes vienen a deleitarnos con unas hermosas melodías. Recibámoslos con fuertes aplausos. Un breve comercial. Seguimos invitando a todo el público a que pase acá en la esquina a degustar uno de los platillos típicos, donde encontrarán chicharrones preparados, tostadas, molletes, aguas de sabor para esta tarde. Recuerden que todo lo que se recaude es para los festejos del 40 aniversario de este plantel educativo. Asimismo, recordarles que seguimos vendiendo boletos, acá en la entrada pueden adquirir estos boletos para que guste adquirir boletos acá con la maestra Lilian. Seguimos con la venta de boletos, ya están que se acaban, córranle porque ya se están acabando los números. ¿De qué se trata el premio de esta rifa? ¿De qué se trata? Son 5,000 pesos. 5,000 pesos para aquellas personas que se quieran llevar a casita. 5,000 pesos. Recuerden que el costo del boleto es únicamente de 30 pesitos. 30 pesitos cuesta el boleto. Entonces, para que los que gusten acercarse, todavía hay boletos, creo que ya me están indicando que quedan pocos números para que todavía se acerquen y puedan llevarse una gran sorpresa en esta noche de llevarse a casa el premio de 5,000 pesos. Recordarles nuevamente que todo lo que se recaude en esta tarde es para los festejos del 40 aniversario de este plantel educativo. Y asimismo, darles el contexto de cuándo iniciaron actividades en este centro de estudios. Inició un 5 de marzo de 1984, entonces se cumplen 40 años de servicio dando a la región jóvenes
fuertes aplausos para despedirnos. Muchas gracias. Con elegancia que deslumbra y que cautiva, les invitamos a sumergirse en un desfile de sueños hechos realidad. Nuestra pasarela de vestidos de gala es un tributo a la belleza, donde la moda se convierte en poesía y cada paso en una declaración de estilo y gracia. Nuevamente vienen ante nosotros las señoritas participantes que en esta ocasión realizarán una pasarela con vestido de gala y posteriormente nos darán a conocer su opinión sobre el tema Cero Unicel. Invitamos al escenario a la participante número 1, la señorita Yosilei Hernández Martínez, de cuarto C de la especialidad de soporte y mantenimiento a equipo de cómputo. Bien. La contaminación provocada por los plásticos desechables afecta a 1.000 animales marinos, provocando la muerte de millones de especies de aves, así como también daños de salud. Los invito a formar parte de Cero Unicel. Muchas gracias. Ahora toca el turno a la alumna Carla Sadaí Hernández Sánchez del grupo segundo C de la especialidad soporte y mantenimiento a equipo de cómputo. Fuerte los aplausos para recibir a la segunda participante.
Entre todos los residuos que se generan en el país, uno de los mayores problemas es el utilizo del petróleo, mejor conocido como el diésel. Está conformado por 5% de materia prima y 95% de aire. No es biodegradable y se genera en grandes cantidades. El diésel es un plástico a base de petróleo. Se genera en grandes cantidades cada año. Gracias. Viene ante nosotros la alumna Brenda Nayeli Pineda González del grupo cuarto D de la especialidad de programación. Recibámosla un fuerte aplauso. Corresponde el turno a la alumna Jimena de Santiago Hernández del grupo cuarto C de la especialidad soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Fuertes los aplausos para recibir a la alumna participante número 4.
invitamos a este escenario a la alumna Vivian Saraí Hernández del grupo de cuarto A en la especialidad Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Recibámosla con un fuerte aplauso. Hoy en día nos encontramos frente a un desafío a resolver: el abuso desmedido del UNICEF. Este material, aparentemente inofensivo, está causando estragos en nuestro entorno, ya que tarda demasiado tiempo en degradarse y contamina nuestros ecosistemas y agrava el cambio climático. Es crucial que tomemos medidas ahora mismo. Debemos rechazar el UNICEF de nuestras compras diarias y buscar alternativas sostenibles, como por ejemplo el CB 87. Siempre hace campañas de recolección de este material y el fomento a dejar de usarlo. El futuro de nuestro planeta depende de nuestras acciones presentes. Debemos dejar de usar el UNICEF. Y compromiso para proteger el medio ambiente y las futuras generaciones. Hola, muy buenas noches. Un problema que afecta mucho al medio ambiente, ya que el unicel es hecho de petróleo. Una de las opciones para mejorar este caso es utilizar productos más suaves para el medio ambiente, como el papel y productos hechos de bambú. Invitamos a la señorita Florimelda Reyes Ortiz del grupo segundo D de la para recibir a la participante. Buenas noches, jurado calificador y público general. El unicel, este material tan conveniente e inofensivo, tiene un costo oculto que no podemos ignorar. En primer lugar, eliminar el uso de unicel es la importancia de la responsabilidad ambiental. Adoptar alternativas sostenibles, como platos y utensilios reutilizables. Nuestra máxima casa de estudios, CBX número 87, está demostrando su compromiso con la preservación del medio ambiente y la promoción de prácticas más respetuosas con la tierra. Sin embargo, no podemos ignorar las desventajas inherentes al uso desenfrenado del unicel. Más allá de su impacto ambiental, tiene graves consecuencias para nuestra salud. El unicel está hecho de poliestireno, un plástico que puede liberar sustancias químicas tóxicas cuando se calienta, contaminando nuestros alimentos y poniendo en riesgo nuestra salud. El unicel es un material altamente resistente a la degradación, lo que significa durante siglos. Esto no solo obstruye nuestros vertederos y contamina nuestros paisajes naturales, sino que también contamina el agua que bebemos y el aire que respiramos. Estoy consciente que fomentar la conciencia ambiental y la educación en sostenibilidad, al integrar el tema del cuidado del medio ambiente al currículo escolar y en las actividades extracurriculares, pueden inspirar a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio positivo en sus comunidades, construyendo un futuro más sostenible. Una pequeña gran diferencia en nuestro uso de unicel puede marcar una gran diferencia para el planeta. Juntos podemos lograr un futuro más
Corresponde el turno a la alumna Carla Esmeralda Hernández Sánchez del segundo E de la especialidad de electricidad. Buenas noches a todos. El CERUNICEN. Les pedimos a todos dejar usar el UNICEF porque hace daño al medio ambiente y a la naturaleza. Y si nos ayudan a no utilizar el UNICEF, estaríamos haciendo un gran bien a nuestra naturaleza. Gracias. Estimado jurado calificador, llega el momento de elegir a nuestras soberanas. Les extendemos una cordial invitación a reunirse para discutir y tomar decisiones fundamentales sobre las participantes, su experiencia